La palabra de Dios nos vivifica, da gozo y paz a los que la guardan, y con todo el corazón la buscan. Bienvenidos a Devocionales para el Alma. El hermano Luis Avillón nos comparte la meditación de hoy. Juan capítulo 1, versículos 1 al 3 nos dicen: En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Sea bienvenido a Devocionales para el Alma. El primer versículo de la Biblia habla de Jesús cuando dice: En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y el penúltimo y último versículo de la Biblia contienen la promesa de Cristo: Ciertamente vengo en breve. Amén. De pasta a pasta, la Biblia revela a Jesús, Dios el Hijo, el Creador, el Salvador y sustentador eterno. Jesús mismo en Apocalipsis 22:13 dijo: Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Y Hebreos capítulo 13, verso 8 testifica que Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Jesús nació en este mundo para acercar a las criaturas a Dios, pues Cristo Jesús es la eterna manifestación de Dios. La Biblia no dice la fecha en que Cristo nació, porque lo importante no es un día en el calendario, sino el hecho mismo de que nació, que tomó forma de hombre para redimirnos de nuestros pecados. La palabra griega traducida como verbo en esta porción de Juan 1:1 es logos. Este vocablo quiere decir la expresión de un pensamiento, concepto o idea. Cuando se usa como título de Jesucristo en Juan 1, versos del 1 al 18, y en primera de Juan 1:1, quiere decir que Jesús expresa o manifiesta perfectamente cómo es Dios. Para poder manifestar cómo es Dios de manera perfecta, tiene que ser Dios mismo. La humanidad dispone de la creación de Dios y de la revelación escrita de Dios, o sea, la Biblia, con las cuales el hombre puede aprender acerca de Dios. Sin embargo, la revelación del Evangelio supera a las anteriores en excelencia, por ser una revelación que Dios ha hecho por medio de su Hijo, cuando éste tomó forma humana. Al contemplar el poder, la sabiduría y la bondad del Señor Jesucristo, contemplamos el poder, la sabiduría y la bondad de Dios el Padre. La plenitud de la deidad habita realmente en Él. Este fue el propósito de que aquel pequeño bebé naciera de aquella humilde mujer llamada María. No hubo lugar para él en ninguna casa, ni en el mesón del pueblo, sino que vino al mundo en medio de animales de granjas, en un maloliente establo. Y esto no ha cambiado en nuestros días, pues aun cuando Dios dejó su gloria y su reino para humillarse hasta lo sumo, tomando forma de siervo, Cristo sigue sin encontrar lugar en el corazón de millones de pecadores que siguen su camino sin atender el llamado Salvador de Dios. El apóstol Juan empezó su evangelio con una declaración categórica. Jesús existía antes de cualquier cosa creada. Él estaba al lado de Dios el Padre, y de hecho era Dios en esencia. La Biblia no enseña que hay tres dioses, sino que hay un solo Dios, que existe en tres personas: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, que comparten la misma esencia, que tienen los mismos atributos y tienen el mismo carácter. Sin embargo, son tres personas, cada una con sus funciones diferentes. Jesús vivió entre nosotros como cualquier hombre. Jugaba con los demás niños en su infancia. Trabajó durante años en la carpintería de Nazaret. El polvo se pegaba a su cuerpo sudado y sentía hambre, sed y cansancio como cualquiera de nosotros. No había nada físico que distinguiera al Hijo de Dios. Sin embargo, los que lo conocían bien veían su gloria. Veían su amor, sabiduría y misericordia. Veían su poder sobre la naturaleza y la enfermedad. Veían su pureza de vida y su autoridad moral.
Al ver todo esto, quedaron convencidos de su fidelidad y de su credibilidad. Pero cuando llegó el momento de entregarse para morir por los pecadores, dice la Biblia en Lucas 9:51, que cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. El niño Jesús nació con un solo propósito, para dar su vida en rescate por muchos. Cristo Jesús es la eterna manifestación de Dios. Dios se acercó a sus criaturas y habitó entre ellas. Precisamente esto es la Navidad. No una fecha en el calendario, no una temporada al final del año, sino la realidad de que Cristo nació en este mundo para salvarle a usted, porque le vio perdido y entregó su cuerpo físico, derramando toda su sangre para redimirlo de sus pecados y darle vida eterna. La pregunta es, ¿ya le ha dado lugar en su corazón para que nazca en usted y le haga una nueva criatura? El Verbo Eterno quiere iluminar su vida. Devocionales para el Alma es una producción del Ministerio de Medios Masivos de la Primera Iglesia Bautista Sanpedrana. Puede contactarnos escribiéndonos al correo electrónico privashonduras@gmail.com o buscarnos como Privas en YouTube, Spotify o Facebook. Muchas gracias por escucharnos. La paz de Cristo sea con usted.